Bendiciones, bendiciones de parte de Dios para tu vida en esta preciosa hora. Que el Señor te bendiga grandemente de una manera muy especial. Que el Señor derrame las más ricas bendiciones para tu vida, para ti, para tu familia. Que el eterno Dios guarde tu casa, guarde tu familia. Que el Señor ponga una cobertura y una protección sobre ti y los tuyos. En esta hora te habla tu hermano, el evangelista Jonathan García, de la República Dominicana, que una vez más vengo a compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Vengo a compartir una palabra de poder, vengo a compartir una palabra de vida, una palabra de cambio, una palabra de transformación, una palabra de parte de Dios que pueda llevarte o transformar tu vida y llevarte a un nivel de gloria poderoso en el cual Dios te quiere llevar. Yo sé que el Señor está haciendo cosas poderosas y está haciendo cosas grandes en tu vida. El tema que te voy a tratar nuevamente, como te había dicho anteriormente, que íbamos a dar seguimiento a la parte o al tema la salvación, la cual estaremos dándole continuidad a lo que es la parte 2. Ya estuvimos hablando la parte 1 de la salvación. Poderoso es el Señor, entendiendo que este tema es muy especial y es un tema muy importante, el cual debemos de tratarlo día tras día, porque es un tema que le hable el entendimiento a la gente, para que la gente entienda que necesitan el plan de salvación o que necesitan la salvación para su vida. El ser humano se ha olvidado de esto, pero Dios te está llamando la atención y está usando medios o está usando personas o predicadores para darte una palabra, para que puedas entender que la salvación es algo real. Y me sigo basando en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. También me voy a basar en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Cordero de Dios. Lo voy a repetir nuevamente, capítulo 3, versículo 16 de Juan, del libro de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se menciona en la Biblia un sinnúmero de veces, el cual nos hace entender el valor que Dios le da a la salvación. Si usted busca en la Biblia, se dará cuenta que la palabra salvación aparece aún en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, Dios le da valor a esta palabra, dándonos a entender a nosotros que nosotros tenemos que valorar la salvación. Jesucristo es el camino a la salvación. En Juan 14:6, Jesús le dijo a los discípulos o a la gente, las personas que estaban en ese momento aglomerados junto con Jesús, le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo ser humano en la tierra, lo decía anteriormente, necesita ser salvo. Lo voy a repetir nuevamente. Todo ser humano que vive en la faz de la tierra necesita ser salvo para poder ser liberado del poder de las tinieblas o del infierno o de la ira venidera. Gloria sea al Señor, del juicio en el cual todos nosotros nos debemos de presentar ante Dios. Como te decía anteriormente, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todo ser humano
venga el arrepentimiento. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que en una ocasión Jesucristo hizo una parábola de 100 ovejas. Y dice la Biblia que Jesús dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que si se le pierde una oveja, no dejará la 99 y va en busca tras la que se perdió? Y hallándola, la pondrá gozoso sobre su hombro y harán una fiesta. Si usted se da cuenta que lo único que produce fiesta en los cielos es la salvación de una alma. En la Biblia usted puede ver que Dios se glorifica en milagros, que Dios se glorifica en levantar a un muerto, que Dios se glorifica en liberar a una persona, que Dios se glorifica en bendecir a alguien. Pero lo único que provoca fiesta en los cielos es cuando un pecador, como dice la Escritura, se arrepiente. Todo ser humano necesita un arrepentimiento, necesita un encuentro con el Dios que da vida. La mejor definición de la salvación sería regalo eterno, no merecido. Aleluya. Lo voy a repetir nuevamente para que usted me pueda entender mejor. La mejor definición que podemos darle a la salvación es regalo eterno, no merecido. Santo es el Señor. Dios creó a todo lo que hoy usted puede ver. Dios creó todo lo que hoy usted puede ver con sus ojos. Pero lo más valioso que Dios creó fue a nosotros los seres humanos. Pero nosotros siempre tratamos de alejarnos de Dios. Pero qué bonito es, amados hermanos, que me escucha, que Dios también ha insistido, el hombre ha insistido en alejarse de Dios, pero Dios también ha insistido para que el hombre se acerque a Él. Si usted se da cuenta, Dios ha buscado la manera día tras día de llamarle la atención al hombre, pero el hombre se ha alejado de la presencia de Dios. Pero aún así dice la Biblia que las misericordias de Dios son grandes. Toda nuestra vida Dios ha tratado con nosotros sobre la eternidad para que nosotros aceptemos el regalo eterno de la salvación. El Señor siempre ha tratado de buscar la manera de que nosotros podamos entender, amén, que Dios nos tiene un regalo muy precioso y quizá diría de mucho valor, que es la salvación. Toda persona que ha recibido el regalo de la salvación puede testificar de ese día especial cuando Cristo, aleluya, cuando Cristo te alcanzó, cuando Cristo cambió tu mente y cambió tu vida. Toda persona puede testificar de ese día. Si hoy estamos vivos o con una vida diferente, ha sido por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia lo dice, amados hermanos, la Biblia lo establece. Gloria a Dios, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Dios quiere entrar en tu corazón. Dios quiere cambiar tu historia, pero usted necesita abrirle la puerta del corazón. En el diccionario bíblico, la palabra salvación significa la liberación de un peligro o sufrimiento. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. En el libro de los Hechos nos habla de un episodio. El libro de los Hechos nos habla de la salvación. Aleluya. Por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 27 del libro de los Hechos, usted puede tomar nota. Esto es una forma de estudio. Nos habla de una situación muy fuerte que había pasado, de una situación que había sucedido. Fue la situación del carcelero
de Filipos. La Biblia dice que despertando el carcelero, y te estoy hablando en Hechos capítulo 16, versículo 27, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te haga ningún daño, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aleluya. Esto es un acontecimiento que pasó cuando Pablo y Silas iban a la hora de la oración. La Biblia dice que se le presenta una mujer con espíritu de adivinación, y en ese momento Pablo y Silas, para hacerte corto, amén, lo que dice en esa parte de la Biblia, dice que Pablo y Silas, o Pablo reprendió el espíritu de adivinación que había en esta mujer, y dice la Biblia que a Pablo y Silas lo agarraron y lo metieron preso. Y cuando lo meten preso por este acontecimiento, dice la Biblia que un ángel, ellos estaban cantando, alabando a Dios, y un ángel lo visitó. Y la Biblia dice que las cárceles se abrieron. Gloria a Dios. Y dice que ningún preso se fueron. Amados hermanos, impresionante el testimonio que estaba dando Pablo. Imagínese usted que un preso se le abran la puerta, se va a ir, pero en estos momentos fue tanta la gloria y la presencia que cayó en ese lugar que ellos mejor decidieron quedarse en ese lugar. Poderoso ese Señor. Y dice que él se precipitó adentro, temblando, y se postró a los pies de Pablo y de Silas, y le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta es una de las preguntas que usted debería de hacerse. ¿Qué debe de hacer para ser salvo? Quizá usted piensa que tiene que hacer muchas cosas para usted poder obtener la salvación. Quizá usted piensa que debe de hacer muchas cosas para usted recibir el regalo de Dios. Pues yo quiero decirte que no. La Biblia dice que Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Oiga esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que le hablaron la palabra de Dios a todos los que estaban en casa. O sea, le hablaron del plan de salvación. Es impresionante la palabra sencilla que Pablo le dijo: solamente necesita creer, solamente necesita confesar a Jesucristo, aleluya, como tu único y suficiente Salvador. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este acontecimiento vemos la importancia, amados hermanos, que Pablo le da a la salvación. El carcelero hizo algo que todo el mundo, todo ser humano necesita. El carcelero reconoció que necesitaba, oiga esto, el carcelero reconoció que necesitaba cambiar su vida. Quizá usted se haga esta pregunta: ¿de qué somos salvos? Quizá como cualquier ser humano, usted se haga esta pregunta: ¿de qué podemos ser salvos? Somos salvos de la ira, o sea, del juicio de Dios al pecado. Somos salvos de la ira, del juicio de Dios al pecado. Según Romanos capítulo 5:9 dice: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuche esto: por él seremos salvos de la ira. También Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 nos habla y nos dice: porque no nos ha puesto Dios, oiga esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Increíble. Voy a repetirlo de nuevo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Nuestro pecado nos
nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Según Romanos capítulo 8, versículo 23, dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nos apartamos del pecado, hallaremos vida. Aleluya. Jesucristo dijo, yo he venido para darle vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo fue uno de los ejemplos, el cual es el autor, amén, de la salvación. Gloria a ese Señor. Usted se hará esta pregunta, ¿quién realiza la salvación? Amén, la cual ya te estamos contestando. Jesucristo es el autor. Pero vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Voy a leer esta palabra, buscarlo en la Biblia. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, o sea, está hablando de Dios, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios. Solo Dios nos puede salvar. Amén. Aquí vemos el autor de nuestra salvación. Solo Dios nos puede salvar. Solo Él puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado. Solo Él nos puede ayudar a resolver los problemas de desobediencia que tenemos. Solo Él puede quitar de nosotros, amén, las cosas que a Él no le agradan. Como te dije anteriormente, ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Aleluya, ninguno de nosotros. Pero Jesucristo decidió salvarnos, o Dios decidió salvarnos por su misericordia. Según Tito capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración que se usa aquí es la palabra griega palingenesia, que significa el nuevo nacimiento o el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo. Voy a repetir eso. La palabra regeneración que se utiliza aquí en Tito capítulo 3 versículo 5 es la palabra griega palingenesia, que significa el nuevo nacimiento o el cambio de naturaleza producido, escuche esto, por el Espíritu Santo. La intención de Dios es salvar al hombre. La intención de Dios, el propósito de Dios es salvar al hombre. Y lo repito de nuevo, porque Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos el caso de un hombre llamado Zaqueo, podemos decir un ladrón cobrador de impuestos, pero cuando él quiere cambiar su forma de vivir, lo primero es que Jesús le dice, yo quiero ir donde tú estás, a tu casa. Gloria al Señor. Este hombre recibió, y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Poderoso es el Señor. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es salvar al hombre pecador, es librarnos de la ira que vendrá. Aleluya, es librarnos del castigo eterno. Como te decía anteriormente, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo ocurre la salvación? ¿Cómo ocurre la salvación? La salvación tiene un significado, bendito Dios, tiene un significado pasado, presente y futuro. Escuche esto, la salvación tiene un significado pasado, presente y futuro. Por ejemplo, en el pasado nosotros fuimos liberados de la pena del pecado cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nuestro pecado. Esto ocurrió en el pasado. Amén. La salvación tiene un significado de pasado,
porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y esto representa la justificación, que quizá podemos hablar más adelante, quizá en otro mensaje, o si le damos continuidad a lo que es el mensaje de la salvación, que está muy bueno. El significado presente, escuche esto, de la salvación, es porque en este momento, a través del proceso de santificación, estamos siendo liberados del poder del pecado. El significado futuro de la salvación es que llegará un momento en que todos nosotros seremos liberados, no solamente de la pena y del poder del pecado, sino que seremos liberados de lo que es la presencia de pecado. Amén. Esto denota un significado futuro. Seremos liberados no solamente de la pena y del poder del pecado, sino que seremos liberados de lo que es la presencia de pecado. Esto será durante la etapa, gloria a Dios, de, ¿cómo se dice?, de glorificación, que tiene que ver con nuestra entrada al reino de los cielos. Amén. En la salvación, usted se da cuenta que cuando el hombre entra a este estado, su vida comienza a cambiar, comienza la regeneración, comienza el cambio, comienza la transformación. Poderoso es ese Dios. Por eso que usted ve que muchos hombres de Dios, cuando deciden buscar a Dios, Dios lo levanta y lo cambia. La Biblia dice: de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Amén. O sea, el propósito principal, primordial de Dios, ya para concluir esta palabra o este estudio, es que Dios te quiere salvar. Dios te quiere liberar del pecado. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que esta palabra, este estudio, sea de gran bendición para tu vida. Quizá continuaremos con la parte 3. Quizá, si no, continuamos con otro tema. Que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga. Bendiciones.